¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Aprendiendo con Padres, Aprendiendo Juntos. La idea de seguir conversando, de seguir reflexionando sobre temas de educación, sobre temas de las emociones, de la neurociencia, el sueño, el bienestar. Es nuestro placer seguir con estas sesiones y es por eso que hoy día vamos a seguir tocando un poquito más este tema de la educación, los colegios, las emociones, ¿no? No sin antes agradecer al señor José Vidal por la oportunidad de ofrecer este espacio de reflexión, este espacio de encuentro con muchos padres de familia, docentes y público en general. No sin antes agradecer también a Cable Andino por esta oportunidad y les dejamos el saludo de bienvenida de Eduardo. Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te va? Bueno, empezamos hoy nuestra segunda temporada, ¿no? Hemos estado en un tiempito de descanso, por decirlo de alguna manera, y creo que venimos recargados, ¿no? Venimos recargados porque vamos a traer, creo que esta nueva temporada se va a caracterizar por varias cosas, un poco retroalimentándonos en lo que hemos venido haciendo. Si bien vamos a profundizar diferentes temas, ¿no? Como lo que vamos a ver hoy día, por ejemplo, ya la aplicación de las emociones dentro de un colegio. Vamos a ver en el futuro también relacionados a las emociones en nuestras casas, en los hogares. Y quién sabe, ¿no? Por ahí también de repente, para cerrar este círculo, vamos a entrar un poco al tema organizacional, ¿no? Para ver la repercusión que tienen las emociones a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, Víctor, feliz de estar en esta segunda temporada, feliz de conectarnos nuevamente con las personas interesadas en cambiar la educación, con las personas interesadas en entender que la educación es uno de los caminos más importantes que tiene una cultura, una civilización, si quiere salir del atraso, ¿no? Que está vinculado. Y nada, simplemente dando nuestros granitos de arena, ¿no? Para poder de alguna u otra manera apoyar a los diferentes actores, ¿no? Docentes, padres, alumnos y quién sabe, como hablábamos mañana más tarde en el tema también empresarial. Cuéntame, Víctor, ¿qué esperas en esta segunda temporada? ¿Qué vamos a tener de nuevo? Bueno, en esta segunda temporada vamos a tener entrevistas, vamos a tener conversatorios con distintos profesionales sobre el tema de pedagogía, sobre el tema de las emociones, de neurociencia, que son entrevistados por, por una amistad que tenemos con muchos que también están pensando que efectivamente la educación es una suma de muchos indicadores, no solamente es esta educación tradicional, ¿no? O sea, vamos a seguir viendo videos muy interesantes que ya se están difundiendo a nivel mundial, ¿no? Hay referentes, educadores, científicos, investigadores, que están hablando de todas sus investigaciones, sus estudios, nos están dando pautas para saber qué tenemos que articular y qué tenemos que agregar en esta educación que queremos para nuestros hijos y muchos directores poco a poco van a ir implementando, pues, ¿no? Te cuento, Eduardo, que hoy día tenemos a la doctora Carmen Albana Sanz de Uruguay. Ella normalmente ha dado cursos de educación emocional en la Universidad de Montevideo, pero ya vive 15 años en España, Barcelona, y tiene muchos aportes que darnos sobre el tema de la importancia de la inteligencia emocional en los colegios. Es por eso que vamos a ver un video interesante de ella y después vamos a comentar un poco algunas pautas sobre este video. Vamos con el video. Quería comenzar esta conferencia con esta frase de Mandela que nos invita quizás un pelín a reflexionar sobre la importancia de la educación en nosotros, en las personas. Vemos como Mandela dice que la educación es el arma más poderosa para poder cambiar el mundo, y tanto que lo es. La educación permite que el hijo del payés se convierta en un ingeniero agrícola. La educación permite que el hijo del albañil pues, se convierta en un arquitecto. Y la educación me ha permitido a mí estar hoy aquí. ¿Y por qué os digo esto? Yo crecí en situación de pobreza en el Uruguay. Y cuando les hablo de pobreza, no me refiero a que no nos daba para terminar el mes. Es que no había nada. No teníamos nada. Máxime teniendo en cuenta que, bueno, mi padre y mi madre se llevaban unos 25 años de diferencia
y mi madre, bueno, a veces tenía unas ausencias más largas que otras. Y ahí nos encontramos nosotros en un barrio muy difícil de la periferia de la ciudad de Montevideo, que se conoce con el nombre de Barrio Borro. Hablar del Barrio Borro implicaba estar y entrar en la zona más roja de la ciudad, donde estaban las bandas de narcotraficantes, de delincuentes, de tratas de blancas, y nosotros estábamos ahí 3 hermanos, al punto de que no teníamos nada para comer un día. No había nevera tampoco donde tú podías abrir y decir, pues mira, como esto, no había nada. Y entonces estábamos solos con mi hermano y me acuerdo que cogimos un ladrillo y comenzamos con un destornillador a hacerles como unas rendijas y le pusimos ahí una resistencia y teníamos fuego. Y cogimos una olla, pusimos un poco de agua y lo único que encontramos por ahí era un poco de sal y una cabeza de ajo. Y esa noche comimos eso. Al otro día le dije a mi hermano, mira, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer un carro. Vamos a hacer un carro, cogimos un carro, le pusimos 2 rueditas, unos palos y nos fuimos a un mercado agrícola. Y a partir de ahí me di cuenta que en ese mercado agrícola podíamos comer. Y a partir de ahí le dije a mi hermano, no vamos a pasar más hambre porque vamos a comer. ¿Por qué estoy aquí hoy con vosotros? Por la educación. La educación pondera a los pobres. Y no solamente por la educación, porque alguien en este mundo fue tan solidario que me apadrinó, que fueron los sacerdotes de la Gruta de Lourdes. Me dijeron, pues mira, a ver, ¿tú quieres estudiar? Pues mira, te vamos a dar unos boletos, te vamos a dar un poco de dinero para que puedas ir a estudiar. Y ahí me dieron lo que significaba el dinero de unos boletos para el bus, ir y venir a estudiar. Y hoy estoy aquí gracias a la educación que he recibido, a esa educación, que hoy por hoy, esa educación tendría que ser una educación, como él hablaba, diferente, ¿no? Transformadora. Hoy por hoy vemos que los niños van a las escuelas, ¿vale? Salen de las escuelas y los paradigmas que sustentan las prácticas pedagógicas de los directores y de los profesores y de todo un instituto de educación muchas veces están anquilosadas, son muy tradicionales, que terminan de alguna manera aburriendo al alumnado, ¿vale? Porque tenemos que estudiar, estudiar y estudiar para después terminar de vomitarlo de alguna manera en un examen. No nos queda nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces la educación es enciclopedista y memorística. Hoy por hoy, gracias a que existen también personas que piensan mucho en esto, dijeron, pues mira, vamos a empezar a crear determinadas metodologías que de alguna manera impacten en el niño y que esas metodologías le sirvan al niño a construir aprendizajes y esos aprendizajes sean significativos. Pero la realidad es que durante muchos años hemos cambiado paradigmas educativos, pero la realidad es la que nos muestran muchas veces las gráficas. Esta es una gráfica del 2015, la deserción escolar. España está a la cabeza de la deserción escolar. Un 23,5% de los estudiantes españoles desertan del sistema. Hay un índice muy alto de deserción escolar. Vamos a Uruguay, a ver cómo es la realidad de Uruguay. La realidad de Uruguay es que cada 100 alumnos que entran a secundaria solamente termina el 29%. Esto es terrible. Esto es terrible no solamente para un chaval, sino que es terrible para un país. Porque el 70% de los jóvenes están fuera del sistema escolar. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa con el sistema educativo que expulsa a los alumnos del sistema y no los retiene dentro del sistema? Quizás tendríamos que pensar en términos emocionales y la cosa cambiaría. Pensar por un momento que existen una cantidad de situaciones que se dan en el aula que repercuten no solamente en los aprendizajes, sino en la vida de la persona. Está comprobado, una de estas cosas que les decía es la depresión. La depresión y la ansiedad. Se considera que para el 2020 la depresión va a estar tan alto en las cifras, ¿vale?, que va a estar delante del SIDA. Son altísimas las cifras. Hay niños que van a la escuela y están ansiosos, están sobreestimulados, porque ya saben leer, ya saben escribir, y van a la escuela y tienes primero y te encuentras con un niño que ya lo sabe todo. ¿Y qué puedo hacer? ¿Es que me aburreixo? ¿Qué faig? Estic avorrida, ¿eh? Y es aquel niño, es una inquietud continua,
Y de repente decimos, pues este niño es muy inquieto, algo le está pasando, ¿no será un TDA por ahí? Y no sabemos, y no. Es que, claro, sobreexigimos a los niños, tenemos a aquellos niños agenda, y al final no les dedicamos lo más importante, que es el tiempo. El tiempo para estar con la familia, el tiempo para compartir, el tiempo para mirarnos a los ojos. ¿Cuántas veces por ahí le preguntamos al alumno, ¿y qué has hecho esta tarde en casa? ¿Qué has hecho ayer? Pues nada, he ido a mi casa, he estado en mi casa, y mi madre me ha dado la tablet, y le digo, ¿y ahora el supad? ¿Qué has fet? Pues nada, mi madre estaba con el móvil, mi padre también, y yo cuando le preguntaba alguna cosa, pues me decían, espera que contesto el WhatsApp y después hablamos. Es que es terrible. Y los niños lo cuentan todo, ¿eh? Los niños lo dicen absolutamente todo. Y tú vas y dices, tenemos que estar con los hijos, porque ¿saben qué pasa? Que si no estamos con los hijos hoy, vamos a querer estar mañana, y mañana tu hijo te va a decir, papá, ahora no tengo tiempo, estoy en mi habitación, que estoy hiperconectado con este mundo virtual, que me está generando a mí más gratificaciones que hablar contigo. No perdamos el tiempo. Una de las cosas más importantes que está pasando ahora es que 47 billones de dólares se utilizarán en los próximos 20 años para paliar este tipo de situaciones de depresión y ansiedad. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué respuesta le podemos dar nosotros desde el ámbito educativo? Nosotros vemos todas estas situaciones de riesgo social, de conductas disruptivas, de violencia, de bullying y ciberbullying que muchas veces se dan en nuestras escuelas, esas imágenes que muchas veces son pinchadas en la red sin ningún tipo de empatía. Vemos que existe una respuesta desde la educación emocional y no desde la educación formal. Nosotros en nuestro colegio, Nuestra Señora de Montserrat, la psicóloga del colegio, Virginia Espejo, lleva a cabo una formación en todos los alumnos sobre educación emocional. Partimos de un paradigma muy básico, un paradigma muy sencillo, que lo aplica, no por sencillo quiere decir demasiado simple, no, es sencillo para poder ser aplicado. Son modelos educativos de programa de educación emocional que parten de la idea de que el niño tiene que conocer sus emociones, identificarlas, regularlas. Partimos de la idea de la educación emocional. Si bien la educación emocional tiene un sustrato en la inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿vale? Consideramos más apropiado poder hablar de educación emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia es un constructo de alta integración cortical, así como es la atención, la memoria, la percepción. Tú lo tienes y lo puedes construir en los años, pero el concepto de educación parte de la idea de que todos podemos ser educados en las emociones. ¿Y cómo educamos en las emociones en una escuela? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que hacemos es identificamos las emociones básicas. Le enseñamos al niño a identificar la alegría, la tristeza, la rabia, el asco. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces le preguntábamos al niño, ¿y tú cómo te encuentras? Yo, ¿cómo te encuentras hoy? Este movimiento con el hombro nos da la impresión de que el niño no sabe expresar con palabras cómo se siente. No sabe decir que está contento, no sabe decir que está alegre, ¿vale? Y entonces nosotros comenzamos desde los 3 años a enseñar a los niños a conocer sus emociones básicas. Luego que conoce sus emociones básicas, lo que hacemos es tratar de que el niño las pueda regular, pueda controlar esas emociones. ¿Cómo las controla? Pues a través de técnicas. Cuando estaba en Uruguay, trabajé durante 14 años en una escuela, también del barrio Borro, y de repente iba a la clase y 2 por 3 algunos niños estaban peleando por aquí, otro que le tiraba la silla al otro, y claro, tú en este ambiente pues no puedes dar clase. Entonces dedicabas mucho tiempo pedagógico a poder solucionar estos problemas, porque claro, si la clase no está tranquila, pues ¿qué vas a educar? ¿Qué vas a enseñar? ¿Por qué? Porque un niño emocionalmente estable está preparado para aprender. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros estamos emocionalmente estables, tiramos para adelante con lo que sea, ¿vale? ¿Y cómo estamos emocionalmente estables? Muchas veces tenemos nuestras propias fortalezas y otras veces lo que me viene del exterior me ayuda. ¿Qué es lo que nos viene del exterior? Las palabras. Las palabras. Hay palabras que generan vida.
Cuando estaba en segundo año de escuela, quedé repetidora, porque no sabía leer, me costaba leer. Eran épocas difíciles en Uruguay, porque eran épocas de dictadura militar. Teniendo en cuenta la situación en la que yo vivía, pues no tenía una madre que me enseñara a leer, ni que estuviera conmigo. No entendía que las palabras estaban formadas por letras, no entendía que cada letra tenía un sonido. No sabía que 2 letras juntas formaban una sílaba, no tenía idea. Y entonces quedé repetidora, y en la época de dictaduras militares pues nos hacían formar filas como los soldados. Y una maestra que me dejó repetidora le dice a la otra que me cogía, mira, Carmen es muy buena, pero la cabeza no le da. Hasta hoy me acuerdo. Porque hay palabras que trancan una rueda y hay otras palabras que impulsan un carro. ¿Cómo estamos nosotros? Impulsamos el carro, trancamos ruedas a nivel educativo. Y esa es la idea de la educación emocional. Intentar que los niños conozcan sus emociones, regulen sus emociones, se genere la empatía y la autoestima necesaria en los adolescentes para tener conductas asertivas. Les enseñamos a los niños a saber decir no, a decir sí. Por ahí tú les tienes que decir, ¿qué tipo de conductas asertivas? Pues mira, cuando te ofrecen una droga, ¿qué vas a decir? ¿Te quieres tú a ti mismo? ¿Qué vas a decir? Les comenzamos a enseñar y a explicar la importancia de quererse a uno mismo, porque ya lo decían los antiguos griegos. ¿Sabes? Si alguno ha ido a Grecia, está el oráculo de Delfos, con una puerta y una inscripción que dice, conócete a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, sabrás cuáles son tus potencialidades, tus dificultades, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y hacia dónde vas a caminar, y qué sentido le encontrarás a esta vida que tienes. Porque la vida sin sentido no es una vida que está vacía, que vas viviendo porque el tiempo va pasando. Hemos de enseñarle a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a encontrar un sentido a las cosas, a tener un objetivo. Y sigo porque a mí se me va la olla muchas veces en todo esto. Es que no estaba por aquí. Resultados de esta investigación. Nosotros hemos realizado una investigación en este colegio, Nuestra Señora de Montserrat, que les decía, donde a través de 2 profesoras que fueron muy intuitivas en el tema, dijeron, ¿por qué no aplicamos un programa de educación emocional? ¿Vale? El colegio Nuestra Señora de Montserrat no es un colegio que tenga riesgos a nivel de conductas disruptivas, no es un colegio de riesgo social, es un colegio, pues, que hay algunos problemas, pero no los necesarios como para decir, vamos a impactar en esta población porque vemos que las cosas no van. No, aplicamos este programa de educación emocional como una innovación pedagógica que tenía como características prevenir este tipo de situaciones. Y entonces comenzamos a aplicarlo. Al cabo de un tiempo a mí se me ocurre hacer una investigación, porque bueno, quería presentar una tesis para un máster, digo, bueno, mira, vamos a investigar a ver cómo están estos alumnos. Entonces apliqué unos instrumentos de evaluación homologados, que son los que evalúan las emociones. Entonces estos son uno de los resultados que nosotros obtuvimos. Del 0 al 9, que vosotros veis a la izquierda de la pantalla, pues es la escala Likert, ¿no? Donde 5 más o menos es la media, de lo que va de 5 para abajo son habilidades emocionales que el niño todavía no está en el nivel de aceptable, y luego hacia arriba es lo positivo. Este paradigma que les decía anteriormente, trabajamos estas 5 competencias emocionales, ¿vale? La conciencia emocional, que era conocer primero las emociones, regular las emociones, la autonomía, la competencia. ¿Y qué era lo que se pretende? Lo que se pretende en definitiva es que el niño sea competente a nivel emocional para poder vivir en una sociedad con un cierto bienestar. Esa es la idea de la educación emocional. Aquí, como podéis ver, el color taronja es nuestro colegio, y el otro es un colegio que nosotros hemos tomado su matriz de datos para poder contrarrestar datos, porque como habíamos empezado e iniciado un proceso de educación emocional, pero no habíamos evaluado las competencias iniciales de nuestros alumnos. Por lo tanto, no teníamos datos para poder comprobar cómo estaban al comienzo nuestros alumnos. Cogimos una matriz de datos de un colegio muy parecido al nuestro, que ya había hecho un pretest y un posttest, y lo que hicimos fue comparar los resultados. Y bueno, y salimos bastante bien en algunas habilidades, en las otras estamos trabajando. La idea de todo esto, en definitiva, es que vosotros os vayáis pensando a vuestra casa, los que sois estudiantes o los que estáis trabajando en el ámbito de la educación, pensar
que somos seres emocionales antes que seres académicos. Pensar que la educación, así como decía Mandela, que la educación académica es importante, nosotros decimos que la educación académica y la educación emocional son las armas más poderosas del mundo. Pues muchas gracias. Muy bien, después de haber visto este video un poco extenso, ¿no? Pero muy explicativo, vamos a conversar, Eduardo, ¿no? Sobre algunos puntos interesantes sobre esto que nos habla la doctora Carmen, ¿no? Bueno, yo comenzaría diciendo que efectivamente la educación es el arma para cambiar el mundo, ¿no? Como lo decía Mandela, pero también hay que ser claros, ¿no? A veces los padres estamos muy identificados en la nota, ¿no? Entonces, esta nota que le dice a nosotros los padres y les dice a ellos, ¿no? O sea, pues estás muy mal, ¿no? Estás muy mal, ¿no? O sea, estás sacando 8, estás sacando 10, mira tus exámenes, ¿no? Pero en verdad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es la meta de la educación, como dice la doctora Carmen? O sea, la nota, el examen, y esta formación tradicional que viene desde muchos años y que el padre también ha ido sumando a decir, tú eres el reflejo de tus notas. O sea, las emociones, no, o sea, nosotros nos esforzamos para que tengas lo mejor y lo único que tienes que hacer en el colegio es sacar buenas notas, ¿no? Y ahí nos olvidamos de que ya hace 200 años se está hablando de la importancia de las emociones que van a ayudar a construir un ser integral, ¿no? Entonces, ese es lo primero que diría. ¿Qué más podemos ir rescatando, Eduardo, de este video? Mira, yo apunté varias cosas. ¿Te parece si vamos punto por Vamos, punto, vamos vamos. conversándolo, vamos dialogándolo, ¿sí? Para ver diferentes opiniones, ¿no? Y puntos de vista. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, aparte de la frase de Mandela, ¿no? La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. ¡Wow! ¿No? Eso engloba bastante. Y hoy le están diciendo la educación y el manejo o la educación de las emociones. Pero quiero tocar un tema importante, y ahí lo conversamos, Víctor, sobre educación y solidaridad. O sea, la importancia que tiene la solidaridad y los valores, ¿no? No solamente hablemos de solidaridad, hablemos de valores dentro del proceso educativo. Porque no estamos educando robots, ¿no? No estamos educando computadoras, ¿no? O sea, que simplemente van a responder a nivel cognitivo. Estamos educando personas. Personas que más adelante van a tener la potestad, que van a tener de alguna manera en sus manos el cambio del mundo. Entonces, ¿los valores son importantes dentro del contexto educativo? ¿Qué opinas, Víctor? Yo creo que efectivamente hay un área especial que le da a este espacio de los valores, de las normas de convivencia, de la empatía, ¿no? Que en los colegios se llama OBE, ¿no? Orientación del bienestar del estudiante, o el área de tutoría, o podemos hablar del departamento de psicología, que trata de que el respeto, los valores, algunas formas de cómo te vas comportando dentro del colegio y fuera del colegio. Entonces son esenciales para que uno vaya entendiendo que efectivamente no solamente es aprender cursos, ¿no? Sino también aprender ser educados con nuestros valores, ¿no? Entonces, y si algunas cosas en algún momento no se dieron por X motivo en el hogar, entonces como que el colegio intenta complementar esto que a veces no se dio muy bien en el colegio, pero es una tarea de un trinomio, ¿no? Entonces los padres, ¿no? El colegio, dentro del colegio están los profesores y los estudiantes, ¿no? Entonces, formar valores, formar virtudes, ¿no? Entonces, eso también es educación, ¿no?
Perfecto. La comunidad educativa, ¿no es cierto? Donde entran todos los que participan. Otra cosa que me llamó la atención, ella habla sobre nuevas metodologías que buscan este aprendizaje significativo, ¿no? Creo que ahí entra mucho, es un poco mi rama, en la cual hago muchas investigaciones. Ahí entra el tema de la neurociencia, ¿no? Como una, no les digo que sea la única, ¿no? Pero esta metodología basada en neurociencia, ¿no? Nos va a permitir conocer realmente el funcionamiento del cerebro. ¿Cómo puedo pedir a un alumno que memorice algo o que aprenda algo si no sé cómo funciona la memoria, ¿no? Entonces, hoy es tranquilamente un requisito importante, indispensable, aplicar los conocimientos de la ciencia en la educación. Pero lo que pasa en un salón de clase repercute en la vida, ¿no? También lo menciona ella. Y esto es algo bastante grande, ¿no? O sea, desde ese docente que le dice, no, y no, pues tú no sirves para matemáticas. ¡Wow! Miren lo que estamos creando, ¿no? O sea, estos esquemas mentales en el alumno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos a los alumnos, con lo que decimos a nuestros hijos, ¿no? No, mira, tú no sirves para estudiar. No, 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 no. O sea, eres un vago, una vaga. O sea, cada palabra que mencionamos genera una repercusión muy fuerte en el cerebro, en las emociones y puede generar trabas más adelante. ¿Qué entiendes por eso, Víctor? ¿Qué opinas de eso? ¿Las palabras podrán repercutir en nuestra vida? Bueno, efectivamente, cuando uno hace crianza, ¿no? Trata de dar lo mejor, pero estos estudios de la programación neurolingüística, de la neurociencia, nos indican que el cerebro también tiene una parte que se llama inconsciente, que todo lo que le vamos diciendo desde nuestros gestos, nuestras palabras, nuestra forma de acercarnos, pues en la crianza se va guardando dentro de su inconsciente, ¿no? A pesar de todo, hay que seguir adelante, a pesar de todo, podemos lograrlo, ¿no? Si es que educadamente, con mucha paciencia se dicen esas palabras, o de lo contrario, pues tenemos pues la frustración de que mi hijo no avanza muy rápido como yo avanzaba o como avanzaba su sobrino o su primo, entonces ya la frustración también comienza a decir, no necesita que las palabras sean con paciencia, que eduquen, que sí puede hacerlo, que sí tiene las habilidades, pero hay que intentarlo. Entonces, Eduardo, en verdad vivimos en un mundo tan acelerado, ¿no? Mira el trabajo, ¿no? El trabajo nos hace hacer el multitasking, ¿no? Muchas multitareas, y estamos en ese ritmo que también nos trae a nosotros en la crianza decir, pues tienes que avanzar rápido. No necesito decirte con paciencia, vamos conmigo, vamos a ejecutar con paciencia estas habilidades, pero mamá no me sale. Estamos para ayudarte, mira, el profesor te está dando varias oportunidades, depende mucho de ti, ¿no? O sea, ¿no? Sí es importante las palabras, pero este mundo rápido que también nosotros vivimos, entonces inconscientemente también le dice a los estudiantes, le dice a los hijos, pues avancemos rápido, ¿no? Y Y permíteme que eso, te corte un Víctor, poquito, permíteme que te corte, y lo asocio a lo que decía pues la doctora Carmen, ¿no? O sea, el mundo tan rápido que vivimos, ¿no? Los sobreestimulamos tanto a los chicos que comienza a generarse el cortisol, que genera el estrés, la ansiedad y la depresión, porque no logro tener los resultados que me piden mis profesores, que los quiero mucho, y no logro tener los resultados que quieren mis padres. y no, y justamente lo que me has leído la mente, ¿no? Justamente por ahí va. Porque esto genera depresión y ansiedad, ¿no? O sea, y cuando hablamos, algo que es sorprendente, estaba leyendo unas investigaciones ayer y mencionaba que los niveles de depresión en personas en edad escolar, o sea, estamos hablando de niños, ¿no? Y adolescentes, se está incrementando enormemente. Estamos pasando en una época, estamos viviendo una época cuyos niveles de depresión, que antes se creía que estaba solamente para personas mayores, hoy no es así. Hoy los mayores niveles de depresión y ansiedad se encuentran en los niños y adolescentes. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y ahí tú has dicho algo muy interesante, ¿no? El rol que tenemos los padres.
cuando presionamos a los niños, ¿por qué no te sacas AD? ¿Por qué no te sacas una mejor nota? Cuando los comparamos entre hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos generando ansiedad, los estamos deprimiendo porque probablemente cada ser humano es diferente, con capacidades y competencias totalmente diferentes. Pero acá entra otro factor importante que se llama colegio. Cuando el colegio no entiende que la educación no solamente, ojo, y voy a poner un ejemplo de materias, pero no digo que esté solamente ese un error esto, pero la educación no solo es matemáticas, la educación no solo es física, no solo es comunicación, por poner un ejemplo de materias. La educación es global, la educación es integral. Y la educación es justo lo que estamos viendo ahora, es que el niño se eduque en emociones. Los mayores niveles de depresión y ansiedad que se dan en los alumnos es sobre todo cuando terminan el colegio, o cuando están en exámenes estresados, o cuando tienen que competir en estos famosos concursos que hacen, ¿no? Para ver cuál es mejor. ¿Y quién es mejor en la vida? O sea, ¿quién es mejor en la vida? O sea, ¿podemos medir con un examen, una evaluación, si un niño es mejor que el otro? Pues eso es bastante ilógico, ¿no? Entonces, la culpa de generar ansiedad y depresión en este mundo moderno, ¿no? Qué bonito suena, pero qué difícil de entenderlo, es culpa de nosotros, ¿no? No exijamos a los alumnos. Entendamos que son seres humanos con emociones que también son importantes que lo regulen. Hablaste del tema de la atención. La atención que damos los padres a los hijos, ¿no? En un mundo tan dinámico. Hoy se habla de calidad de atención o tiempo, darle este tiempo de calidad a nuestros hijos. Pero ¿qué es tiempo de calidad, Víctor? Cuéntanos, ¿qué es tiempo de calidad para ti? Lo primero que tenemos que reconocer, Eduardo, en nuestro día a día de este mundo moderno acelerado, es que el padre de familia tiene que poner primero atención a que estamos muy ocupados. Y al reconocer que sí estamos ocupados, pero tenemos unos pequeños bloques de tiempo que pueden ser los fines de semana o las noches, muy pocas horas las noches, entonces eso primero hay que tener atención. O sea, yo siempre en Escuela para Padres les digo a los queridos papitos, les digo, y dime las horas que vamos a hablar sobre este tema del el tiempo de calidad, ¿no? Porque si no categorizas cuáles tus horas de tiempo de calidad, pues después, ¿qué vas a hacer en esas horas del tiempo de calidad? Entonces, y muchos se quedan, la verdad no sé, porque cuando dejo de trabajar, sigo haciendo cosas en mi casa porque no tengo empleada, porque mi esposo sigue trabajando, tengo 3 hijos, entonces sigo haciendo multitasking, ¿no? Multitareas. Entonces, ¿en qué momento, señor Víctor, voy a tener para generar este tiempo de calidad? Entonces, basado en las investigaciones que los chicos necesitan seguir conectando unos con otros porque somos seres de encuentro, porque bioquímicamente necesitamos de la oxitocina, necesitamos de palabras de motivación que activa la serotonina, necesitamos de la endorfina para sentirnos contentos, alegres, que podemos bailar, cantar. Efectivamente, el tiempo de calidad hay que detectarlo y saber qué hacer, Eduardo. De lo contrario, entonces vamos a pensar que el tiempo de calidad es ya, siéntense todos a la mesa, pues conversemos y ya estoy teniendo un tiempo de calidad, ¿no? O sea, el tiempo de calidad es expresar este encuentro emocional, ¿no? Entonces, la doctora Carmen habla mucho de esta interesante pregunta que nos hemos quedado en el inconsciente, ¿no? En vez de decir, ¿cómo te sientes? Ya automáticamente como robots, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás? Pues no abre un diálogo emocional para que se genere un buen tiempo de calidad. Algo que es importante, ¿no? Hablando del tiempo de calidad, hablando un poco de las emociones, y centrándonos ahorita un poco quizás en el tema educativo, que es un poco lo que nos interesa comenzar a divulgar, ¿no? Nuestros alumnos, nuestros hijos, tienen que aprender a reconocer sus emociones, ¿no? Creo que es la parte angular o principal de esta educación emocional.
Después de conocer, hay que regular las emociones, ¿no? O sea, yo ya sé que reconozco mi emoción y la regulo, ¿no? Entendiendo que un alumno que emocionalmente es estable está más preparado para el aprendizaje, ¿sí? Es decir, si realmente nosotros trabajamos y aplicamos la educación emocional en los colegios, por ende, los niveles de aprendizaje van a ser mayores. Pero la pregunta es, ¿por qué no todos lo ven de la misma manera? ¿Por qué todavía nos encontramos con colegios que siguen apostando con enseñar solamente materias duras, apostando en que el alumno compita uno con el otro, apostando en que el primero y el segundo lugar, apostando en que hay que estudiar porque se nos viene el ingreso a la universidad, o se nos viene tal concurso, etcétera, etcétera? O sea, y los padres presionamos. Y el padre que hace que su hijo compita con el otro niño, sin importar de que sean amigos o no, y crea una cultura que no se basa en la solidaridad. ¿Por qué sucede eso, Víctor? ¿Por qué todavía hay colegios que siguen apostando en algo que hace ya tanto tiempo se sabe que no funciona? ¿A qué crees que se debe eso? Yo conversando con muchos directores, con muchos profesores que se puede llamar antiguos, ¿no? Entonces, me comparten su experiencia de que esto que les enseñaron, que supuestamente dio resultados en sus tiempos, pues desde los entes rectores, que es el Ministerio de Educación, que son las UGELes, pues este tipo de personas de esta edad han decidido decir que lo que funcionó en nuestros tiempos, pues tiene que seguir funcionando para esta formación y le han maquillado, Eduardo, le han puesto competencias, ahora se llama competencias, ¿no? El chico necesita competencias, ¿no? Entonces, pero en realidad, o sea, no estamos formando a un ser integralmente porque estamos buscando que el concurso de matemática, que el Concitec, o sea, ok, queremos mejorar algunas habilidades, ¿no? Pero también, ¿por qué no insertar las habilidades emocionales como parte de una educación integral? ¿Por qué no lo entienden? Porque efectivamente estos sistemas vienen anclados hace años y cuando uno quiere hacer la innovación, entonces ellos te dicen, pues cuántas horas ahora tendríamos que dedicar sobre educación emocional, sobre la importancia de que el arte no es un complemento, de que la oratoria, de que el teatro no es un complemento, sino son cursos para generar otras habilidades y el director me dice, o sea, tendría que darse más tiempo al alumno. Pues no lo vamos a hacer, que sean talleres opcionales en la tarde, pero nos seguimos cimentando en lo importante para el examen PISA, ¿no? La comunicación, las ciencias sociales y la matemática, y eso pues nos evalúan en cada año y por eso ponemos el foco en eso, ¿no? Un poco lo que me dicen los directores, ¿no? Resistencia al cambio, ¿no? Resistencia al cambio. Pero ahora hay otra variable importante, hablando de emociones, hablando de enseñar inteligencia emocional o educación emocional, que creo que ya somos varios colegios en Huaraz que estamos comenzando a aplicar eso, ¿no? Al menos ya como curso, que es lo que nosotros vamos a aplicar, y creo que tú también tienes experiencias por ahí de algunos colegios en Huaraz. Y acá viene otra variable importante, que no debemos descuidarla y que también la dice y la vemos en el video, es darle sentido u objetivo a nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de la educación? O sea, ¿cuál es el objetivo de nuestros hijos? ¿Cuál es mi objetivo como padre? ¿Solamente cubrir sus necesidades básicas económicas? ¿O mi objetivo como padre también es cubrir necesidades emocionales en nuestros hijos? ¿Cuál es el objetivo como promotor, como director de un colegio educativo? ¿Solamente darle instrucción? Aprende esto, aprende lo otro. ¿O darle educación? Donde incluimos obviamente los factores emocionales que estamos viendo. ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Solamente ingresar a la universidad? ¿Cuál es, Víctor? Desde estos años que he ido acompañando a colegios,
yo siempre sigo invitando a la comunidad que el educar, el objetivo es que, como van a ser ciudadanos del mundo, porque ahora las fronteras se abrieron y hace tiempo se hablaba sobre la globalización, van a ser ciudadanos del mundo y lo primero que tenemos que saber es que si salen de las aulas, pues salen integrales, ¿no? Manejan sus emociones, construyen sus valores y virtudes y salen con habilidades ordenadamente de acuerdo a su madurez emocional, de acuerdo a su madurez académica, neuronal, ¿no? Pero esto, en verdad, Eduardo, cuando yo siempre escucho en varios colegios, y es una formación integral, y yo me detengo a pensar, ¿en verdad estarán pensando que el propósito es que tienen que ser integrales? ¿O ya lo han partido y lo maquillan nomás esta palabra de educación integral, pues, ¿no? Claro, ese es algo que quizás los padres de familia tenemos que tener muy en cuenta cuando escogemos un colegio, ¿no? O sea, porque esto tiene que ir de la mano con con los objetivos de la vida, ¿no? O sea, con el objetivo que tenemos para nuestros hijos, o sea, y eso es importante. Y algo que has dicho es vivir en sociedad, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta vivir en sociedad? ¿Por qué nos cuesta ser asertivos? ¿Por qué nos cuesta compartir? ¿Por qué nos cuesta ser solidarios? ¿Por qué nos cuesta trabajar en equipo? Si lo quieres ver desde un factor de sociedad a nivel empresarial. ¿Por qué nos cuesta? Porque no hemos sido educados para ellos. Hemos sido educados para competir. Hemos sido educados para pisar uno y que uno salga al primer puesto y el otro no. Y ese conducta, ese comportamiento, no solo es de colegio, también desde casa. Entonces, nos quejamos que no tenemos, que no vivimos en una sociedad vinculada a factores en el cual yo me comprometo, la compasión, el amor, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo lo aprendimos? ¿No? Entonces, no es más que la consecuencia de lo que se viene de años y años de educación, donde no se le dio el valor respectivo. Y recordemos que el objetivo de la educación emocional justamente se basa en buscar vivir en una sociedad. Y eso lo tenemos que aprender también. Aprender en un colegio, complementarlo en un colegio. Aprenderlo, sobre todo, en casa. Y acá quiero aprovechar, creo que nos queda de muy poco tiempo, pero vamos a aprovechar este poco tiempo que tenemos, Víctor, para que nos des algunos tips, danos algunas sugerencias. ¿Cómo podemos hacer desde casa, con nuestros hijos, para poder promover, enseñarles todos estos factores ligados a vivir en sociedad? ¿Cómo hacemos, Víctor? Lo primero que yo haría, como decía María Rojas Estapé, es la importancia de esta conexión, ¿no? O sea, necesitamos decirle a muchos padres que tenemos que seguir aprendiendo a conectar, ¿no? El conectar, el salir al encuentro de sus necesidades, de sus emociones, pues eso va a ser una ventana muy maravillosa para que después venga esta hermosa palabra que se llama la confianza. El padre que no conecta en estos tiempos de calidad que hemos hablado con Eduardo, pues está perdiendo de vista que el hijo no va a confiar en las orientaciones en la crianza. Entonces lo que proponemos nosotros en estas reflexiones es que la educación emocional es también salir al encuentro emocionalmente de nuestros hijos. Y no solamente una vez, sino, o sea, constantemente decirles que se sienten queridos, amados, con habilidades, abrazados, ¿no? La abrazoterapia, cuánto ayuda a generar esta hormona de la oxitocina. Necesitamos salir más al encuentro. Lo otro que también necesitamos decirles a los padres es que dentro de la educación emocional tenemos que aprender a discernir las emociones. También aprender a discernir cómo es este tema de que las inteligencias múltiples me ayudan a mí y a mi hijo a conocer el potencial que tiene, que más adelante de eso va a vivir. Entonces yo muchas veces le digo a los padres, vean dentro de las actividades nuevas que les vamos a decir, que ustedes tienen muchos hijos que tienen muchas habilidades por medio de estas inteligencias múltiples, como esta teoría de Howard Gardner, ¿no?
pero eso a veces ni se ve porque no hay este tipo de actividades, ¿no? Entonces, vamos a generar un capítulo especial sobre la importancia de las inteligencias múltiples para que vayan conociendo también un poco más de cómo son sus hijos y a qué se pueden orientar. Sigamos conectando unos con otros porque va a ayudar mucho a este tiempo y calidad que tenemos poco porque estamos laborando con mucho esfuerzo para nuestros hijos. Y lo otro que también es importante es la prosocialidad, la capacidad de sembrar en cada hijo valores y virtudes que el colegio lo va a complementar y efectivamente, como lo dice Eduardo, si no somos seres sociales, que trabajamos en equipo, que nos dedicamos en el otro desde casa, pues los chicos, ¿no? No van a generar asertividad, no van a generar empatía. Y otro factor que está desligando a estas reflexiones que estamos hablando es la hiperconectividad. La hiperconectividad los está descableando de las habilidades socioemocionales, los está ayudando a que no sean más empáticos. Entonces, tener cuidado cuántas horas le estamos dando para que estén conectados al televisor, a la tablet, al celular, y también, eso también genera ansiedad. Eso también está generando ansiedad, porque hay más dopamina que te dé tu cuerpo porque estás atento al reto y al desafío, más los otros matices que hemos estado hablando, pues, ¿no? Es que ahora que tocas el tema de la hiperconectividad, estamos en la época o en la era de la hiperconexión, ¿no? Cada vez estamos más hiperconectados, las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que es la era en la cual nos sentimos más solos. ¿Sí? Es la era en la cual nos sentimos más solos. O sea, estamos hiperconectados entre comillas, pero a la vez estamos más solos. El ser humano se siente más solo ahora que hace 10, 15, 20 años atrás, cuando no teníamos el nivel de conectividad que tenemos hoy día. La soledad hoy mata más que el cáncer. Imagínate. Y esa soledad, hablamos no solamente de aislamiento físico, sino de soledad emocional. Y eso es lo que no tenemos que luchar para que esto no comience a darse en forma constante. Y Víctor, pero acá algo que es importante también, que quizás no lo hemos hablado, y ya se nos va el tiempo, es que los factores emocionales, esta educación emocional que si bien nos hemos centrado y concentrado en el tema de los niños, en el tema de los alumnos, hoy tiene un nivel también sumamente importante en los docentes. Hoy ese docente que se para frente a un salón de clase transmite emociones. Y lo hemos visto, creo que en un momento hemos hablado de las neuronas espejo. Entonces, no podemos hablar de educación emocional y centrarnos solamente en los niños si es que no abordamos el tema mucho más completo. Por eso hablamos de la comunidad educativa, donde los padres juegan un rol importante, los sistemas educativos, pero los docentes, ustedes, señores docentes que están mirando este programa, ustedes también necesitan aprender de educación emocional. Ustedes necesitan también regular sus emociones, porque son estas emociones las que ustedes van a aprender a regular, las que van a transmitir en un salón de clase, las que van a transmitir a sus alumnos. Y los alumnos, obviamente, ¿qué van a hacer? Aprender de ustedes. Y nosotros, la comunidad educativa, los que tenemos a cargo colegios, tenemos a cargo institutos, universidades, empresas, importante, es lo mismo, porque dentro de todo hay un factor social detrás. Tenemos que también ser responsables y comenzar a trabajar sobre factores emocionales en nuestros colaboradores. Es sumamente importante. Lo que es micro es macro. Y todo eso engloba a este contexto social que va a permitir que podamos vivir mucho mejor en un ambiente que queremos. Víctor, creo que se nos fue un poquito el tiempo. Teníamos un segundo video que creo que pasará para el siguiente, el siguiente programa, ¿no? Se nos fue el tiempo, qué maravilloso es hablar sobre la educación, es tan amplio, pero estos nuevos aportes, pues, que les vayan dando reflexiones, ¿no? A ponerlo en práctica, ¿no? Estas reflexiones es una síntesis de decir, escúchanos y practica, porque mientras vas practicando, vas entrenando y vas a ser mejor, porque le vas a generar una mejora continua, ¿no? Entonces te invitamos a que nos veas. Tenemos unos teléfonos que nos puedes escribir para conversar de lo que necesites saber, pero
escúchanos para entrenar. No te quedes solamente que qué interesante, practícalos y mientras más veces los practiques, pues va a haber una mejora continua para un mejor bienestar. Y los invitamos, queridos docentes, a que con mucho gusto nos llamen y podamos armar unos paquetes de entrenamiento también de educación emocional para ustedes, que gustosos con Eduardo podemos ayudarlos en este mundo moderno para insertar la educación emocional en muchos colegios. Muchísimas gracias por su tiempo y las palabras finales, Eduardo, para terminar el programa. No, nada, creo que hemos podido conversar lo que no hemos conversado todo este tiempo que no hemos hecho el programa, ¿no? Nada, solamente, como tú bien lo dices, tenemos que poner en práctica, tenemos que entender la importancia del ser humano en este factor social. Y bueno, simplemente agradecerles y tenemos más programas, vamos a tener invitados, vamos a abordar diferentes temas que estoy seguro que van a ser de su total interés. Muchísimas gracias, nos vemos en nuestro próximo programa.